Alguien dirá como siempre, ¿y los condicionamientos, y los mandatos, y la educación, y la moral y las buenas costumbres, y las cosas aprendidas? Todos estos factores, por supuesto, achicarán los caminos posibles, disminuirán las opciones, harán que en lugar de tener 100 posibilidades tenga, por ejemplo, 4. Es la sensación de libertad y no la libertad la que está condicionada por la cantidad de posibilidades que tengo. Cuantas más posibilidades de elección tengo, más libre me siento. Esto se ve claramente en el tema del dinero, porque existe en nosotros la idea de que el dinero da más libertad. ¿Por qué es que existe en nosotros la idea de que el dinero da más libertad? Porque aumenta algunas posibilidades. Entonces, al tener más posibilidades, me siento más libre. A veces no tener dinero limita mis opciones a solo 2, y entonces muy libre no podré sentirme. Lo mismo para el ambiente social, lo mismo para la estructura familiar, lo mismo para el tipo de trabajo que hacemos. El crecimiento conlleva un aumento de la sensación de libertad. Crecer significa aumentar el espacio que cada uno ocupa. En la medida que haya más espacio, habrá más posibilidades. Yo no aumento mi libertad cuando crezco, pero aumento mis posibilidades y entonces me siento más libre. Si en el espacio pequeño que ocupaba no existía más que una posibilidad y en el espacio mayor que ocupo, al haber crecido, aparece una posibilidad más, entonces al crecer empecé a ejercer la libertad de elegir. Piénsenlo en las relaciones que tienen con otras personas. Los amigos que no son posesivos, que no me asfixian, me ayudan a sentirme más libre. Al contrario, con la pareja posesiva que me ahoga, me siento menos libre, porque la relación me resta posibilidades. Es decir, me siento más libre cuando tengo más posibilidades y menos libre cuando tengo menos. Tercera condición, la responsabilidad. Soy responsable por lo que elijo, justamente porque podría haber elegido otra cosa. No puedo dejar de ser libre, por lo tanto, no puedo dejar de ser responsable de lo que elijo. No puedo dejar de ser responsable de mi propia vida. El verbo elegir implica responsabilidad, esto es, ¿por qué lo hiciste? Porque yo quise. Responsabilidad no es obligación, es responder por lo que uno hizo. Que otro me lo haya indicado o sugerido no quita que se trate de mi libertad de elegir y de mi decisión. Por eso la obediencia debida de los militares es una basura, una mentira. Porque alguien puede ordenarme lo que quiera, pero está en mí hacerlo o no. Y si lo hago me tengo que hacer porque lo soy responsable de lo que elegí. La libertad no es liviana, a veces pesa, porque si soy responsable puedo llegar a sentirme culpable por lo que elegí, y puede pesarme tener que responder por esa elección. Esto es interesante, porque hasta aquí la libertad de elegir era vivida como algo agradable y placentero, y ahora sentimos que si pudiéramos sacarnos de encima la posibilidad de elegir, delegarla, dejar que otro se hiciera cargo, nos sentiríamos muy aliviados o menos angustiados. Querer o pretender que otro se haga cargo de nuestras elecciones es querer seguir siendo un nene chiquitito, para que otros elijan por nosotros. Hay tanta gente que vive así, vive muy incómoda, pero está convencida de que no tiene otra posibilidad porque no ha madurado en este sentido. Digo que no van a poder escaparse de la idea de que son libres y por lo tanto responsables de todo lo que hacen. No hay manera de que se escapen. No importa lo que crean, no importa lo que digan, no importa a quién le echen la culpa, no importa que le echan la culpa a las leyes, al medio, al entorno, al condicionamiento, a la educación o a los mandatos. Ustedes están eligiendo en cada momento su accionar. Y si no quieren aceptar esto, es porque no quieren aceptar la responsabilidad que significa ser libres. Es mi derecho y mi privilegio limitarme a mí. No sos vos el que me lo impide, no hay nada real que me lo impida, soy yo, que estoy haciendo una elección. Las autolimitaciones son elecciones. Soy autónomo y me fijo mis propias normas y me digo esto no. En este caso no estoy dejando de ser libre, porque es mi elección. Tanto estoy eligiendo que si yo digo esto no, puedo decir mañana esto sí. Si uno elige ser esclavo, ¿ahora es libre o es esclavo? ¿Se puede elegir, no elegir? Esta es la vieja paradoja de la libertad. Aristóteles decía, tengo una piedra en la mano, yo puedo elegir tener la piedra o tirarla.
Tengo esa elección. Mientras yo no tenga la piedra en la mano, tengo las dos posibilidades. Sin embargo, si yo tirara la piedra, ahora ya no podría elegir tenerla o tirarla. Hay algunas elecciones que abren y otras elecciones que cierran. Si uno elige ser esclavo y después puede elegir ser libre, entonces es libre, aunque sea yo esclavo. Si yo elijo esclavizarme a la voluntad y el deseo de alguien, sigo siendo libre, siempre y cuando yo pueda elegir cambiar esa esclavitud. En la leyenda de Tristán e Isolda, Tristán toma por error un filtro de amor y queda perdidamente enamorado de Isolda. Entonces se vuelve su amante. El rey, que pensaba casarse con ella, se ve traicionado por Tristán y le dice: ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo soy tu amigo y vos te acostaste con la mujer que iba a ser mi esposa. Y Tristán le responde: ¿A mí me preguntas? ¿Yo qué tengo que ver? Pregúntale a ella, que yo soy esclavo de mi corazón y ella es su dueña. En este caso, Tristán no eligió la traición porque tomó del filtro del amor. En este mito no hay voluntad, entonces tampoco hay responsabilidad sobre las acciones. De hecho, el rey, al escuchar esto, comprende, se compadece y lo perdona. El problema es que en la vida real, que no es un mito, siempre somos responsables de lo que elegimos, porque no existen los filtros que nos hagan perder la voluntad. Yo sostengo que ponerme una limitación es restringir mi capacidad de elegir, y ser libre es justamente abrir mi capacidad de elegir. Como ya dije, ser libre es elegir hacer, dentro de lo que uno puede, que está limitado claramente por mi capacidad y condición física. Todo lo demás depende de mi elección. Yo acepto o no acepto con esto que soy, con estos condicionamientos que son parte de mí, con los mandatos, con los aprendizajes, con los condicionamientos culturales que he recibido, con las pautas sociales, con mi experiencia, con mis vivencias, con todas las cosas que finalmente han desembocado en que yo sea este que soy. Hoy, desde ser este que soy, yo elijo. Soy yo el que decide. La libertad es lo único que nos hace responsables. En una vieja historia del pueblo judío, todos los pueblos tienen una historia. La historia de Masada, para no entregar la ciudad, el pueblo entero se sacrifica hasta morir. Entre las termitas hay un grupo que se dedica todo el tiempo a comer como si fuera una ocupación. No hacen otra cosa, y su trabajo es salir del hormiguero cuando éste es atacado por arañas o escarabajos. En ese momento las termitas sacrifican su vida y se dejan comer. Es decir, su función es retrasar a los escarabajos para que no lleguen al hormiguero. Parece una actitud maravillosa. ¿Hablaríamos de la valentía de estas hormigas? ¿Hablaríamos de su valor? No, porque estas hormigas no pudieron elegir. Tienen una conducta pautada genéticamente. En cambio, la gente de Masada sí pudo elegir. El hecho concreto de haber podido elegir hace que uno pueda considerar heroica una conducta. Es absolutamente indiscutible que cada uno de nosotros tiene la limitación de los hechos concretos, de lo que no puede hacer. Ahora faltará saber si nos vamos a animar a tomar conciencia de que no tenemos más limitaciones respecto del otro que las que cada uno decida. Es por eso que llamé decisión a esta etapa del viaje. La idea de que puedo elegir solamente dentro de lo que el otro o los otros me dicen que puedo es una idea imbécil. Una idea que hemos ido aprendiendo desde nuestro segundo año de vida hasta el último año del colegio secundario. Esto muestra de qué manera nuestra educación nos ha conducido a ser imbéciles. Yo he vivido toda mi vida, hasta no hace muchos años, con una imbecilidad moral poco capaz de ser empardada, y viviendo en función y atado a las historias de lo que se debía y de lo que no se debía. Una imbecilidad moral tan importante y tan grande como para que yo me enterara de qué decisiones había tomado respecto de mi vida cuando ya estaba casado y tenía 2 hijos. La verdad es que nunca me había dado cuenta que estaba decidiendo. Yo no estaba eligiendo, estaba haciendo lo que de alguna manera estaba pautado por mi cultura y mi educación. Pero un día, a los 30 años, me di cuenta que en realidad no había elegido esto
y ese día tuve que elegir porque no había más remedio. Uno podía elegir quedarse con lo que tenía o no, porque eso era la libertad de elegir. Esto debe haberle pasado también a mucha gente, no siempre en un momento así. Uno elige quedarse con lo que ha hecho. A veces uno elige que no, y entonces se enfrenta con los problemas serios de darse cuenta que gran parte de la vida que uno ha tenido ha sido producto de su imbecilidad. Y empieza a darse cuenta que había recorrido caminos equivocados, y muchas veces eso es doloroso para uno y para los otros.